hoy qué importantes son las articulaciones viscerales y cómo no se tienen en cuenta en medicina alopática. En medicina alopática no me refiero ya a traumatología, ¿no? Me refiero al hecho de dar medicamentos cuando el problema es mecánico. O sea, un medicamento es válido cuando se está dando para un problema que es necesario. Pero hay a veces que nos encontramos con casos idiopáticos, que son muchos los casos idiopáticos. Estos casos idiopáticos están asociados normalmente a un problema mecánico que no está contemplado. Entonces, yo cuando leo artículos, ¿no?, de experimentos hechos a base de tratamientos de algún tipo, no incluyen el tratamiento mecánico en la motilidad orgánica, que ya entiendo que eso es difícil, porque hay muy pocos osteópatas en el mundo que se dediquen a escuchar durante 30 minutos un riñón, que es lo que yo estoy pidiendo. O sea, yo lo que pido es que te quedes a escuchar la mecánica orgánica de ese riñón, ¿vale?, hasta que se recupere. Y en el caso, por ejemplo, del COVID, si una persona va a un osteópata visceral que sabe tratar la motilidad orgánica y trabaja los riñones a nivel de motilidad, ¿vale?, se asegura de que el intestino delgado está bien, que los riñones están bien, ¿vale?, y luego pasa a la caja torácica y se asegura que los pulmones mecánicamente se mueven bien, esta persona se va a recuperar de la sintomatología, y yo digo que en un 80% de los casos, que es un 8 de cada 10 pacientes, ¿de acuerdo? Pues yo, o sea, me gustaría poder hacer esa prueba, ¿no? Desde aquí mando un llamamiento. Tengo ganas de trabajar en un hospital que me den acceso a esta información, ¿no?, para que poder constatarlo. Y me gustaría hacerlo a mí, no porque no, o sea, porque no me fío de los demás osteópatas, ¿vale? No es porque si es que los demás son malos, no. Lo que pasa es que hay que trabajar un tipo de motilidad, y ese tipo de motilidad es muy específico, ¿de acuerdo? Y hay que dedicarse años a desarrollar este trabajo en motilidad. Por eso no me fío de cualquiera. Hay buenos osteópatas, claro que sí, ¿no? Pero estoy hablando de una rama en concreto que se encarga de esta mecánica que voy a explicar hoy. Entonces, voy a explicar la anatomía visceral desde el punto de vista articular, no fisiológico, químico, ¿vale? Entonces, hay movimientos. Entonces, yo para levantar este brazo, ¿sí?, para mover mi codo por sí mismo, mi codo, mi muñeca, no necesito implicar la caja torácica. Entonces, yo puedo mover la muñeca y no voy a mover ninguna articulación visceral propiamente dicha. Ahora bien, a partir de que ya empiezo a mover el brazo, balanceo el brazo en su totalidad, el hombro está asociado intrínsecamente a la mecánica orgánica. ¿Eso qué significa? Ahora lo explicaré más detalladamente, pero ya os mando información. Tú no vas a poder mover el brazo correctamente si tienes una hernia de hiato. Si tú tienes una hernia de hiato, cuando tú tienes que levantar el hombro, vas a encontrar un impedimento. Depende de la hernia de hiato también, pero hablo de una hernia de hiato real, en el cual había una emigración y hay una herniación dentro de la cavidad torácica. ¿De acuerdo? Una hernia de hiato de libro. Esa hernia de hiato no va a permitir que la persona mueva los hombros con la misma libertad que una persona que tiene una hernia de hiato que no tiene hernia de hiato, sino que el hiato esofágico funciona correctamente. Entonces, tenéis que empezar a entender que toda la mecánica corporal, es decir, yo para poder mover la cabeza de un lado hacia otro, tal y como me estáis viendo, la articulación del corazón con el pulmón tiene que estar libre. Si el corazón y el pulmón, la mecánica entre ellos, y ahora explicaré un poco más en detalle cómo está situada, no funciona bien, nosotros perdemos giro de cabeza. No podremos girar con libertad. De hecho, cada vez que veáis a una persona que ha sufrido un infarto cardíaco, vais a ver que le cuesta trabajo mover el cuello a uno de los dos lados o que no puede mover a uno de los dos lados, que está bastante restringido. Eso no es porque sí, es porque la mecánica está influyendo, la mecánica visceral influye mucho, muchísimo sobre la mecánica articular, osteoarticular, de cadenas musculares. ¿De acuerdo? Y de hecho, hay prioridades. O sea, no significa que la articulación de la muñeca no sea importante, pero es mucho más importante el movimiento entre el corazón y el pulmón que prácticamente con ninguna otra articulación del cuerpo. Es más importante la mecánica del ojo, ¿vale?, que la mecánica de un dedo,
¿Comprendéis? Entonces, estas articulaciones no se suelen tener en cuenta y influyen mucho en nuestra vida cotidiana. De hecho, os aseguro ya, esto como son, ya empiezo a hablar como me pongo científico ley, ¿no? O sea, ya hablo de leyes. Cuando estas articulaciones viscerales fallan, envejecemos. Perdemos mecánica articular. Estas articulaciones viscerales están libres, no pierden mecánica, ¿eh? La persona se mantiene sana. Vas a pasar por un proceso vírico, vas a pasar por un proceso de infección, la vas a recuperar y si tu mecánica queda bien, te recuperas completamente. Te regeneras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar desde ahí, ¿no? Vamos a empezar a hablar desde el hecho de qué es una articulación. Una articulación es todo aquello que se está articulando entre sí. Entonces, cuando hablamos de articulación, hablamos directamente de un hueso, ¿vale? Entonces puede ser un cúbito, un radio, sí, con los huesos de la mano, ¿no? O un cúbito y un radio entre sí, o dos vértebras entre sí. Entonces, normalmente estamos hablando de una parte ósea, ¿de acuerdo? Porque siempre que hablamos de articulación pensamos en hueso, ¿sí? Ok. Entonces, ¿el hueso qué tiene para articularse? Pues la mayoría de los huesos tienen para articularse el hueso en sí y luego tiene un cartílago. ¿Qué correspondería a las articulaciones viscerales? ¿Qué va a corresponder a ese hueso y a ese cartílago? Entonces, imaginaros ahora que tengo un hígado, ¿vale? Ese hígado sería el hueso. Es decir, la parte estructural de las articulaciones viscerales son los órganos en sí. Por eso para mí un hueso o un hígado son estructuras de diferentes densidades y diseño, pero son estructuras que se van a articular. Y de hecho vamos a ver que forman articulaciones reales, ¿no? Porque si no, ¿por qué el hígado no cae? ¿De acuerdo? Si respiramos, ¿por qué el hígado no está cayendo, no? ¿Por qué no se caen los órganos? Que se pueden caer, pero ¿por qué no caen normalmente? Eso es porque se articulan entre sí y se sujetan entre sí. Y hay que ver cómo se sujeta esto, ¿no? Entonces, tenemos que el hueso está representado por el órgano. Entonces, una tibia, para mí es como hablar de un riñón. Los dos son órganos. Yo veo al hueso como un órgano más. Luego, el cartílago, que forma parte de la articulación. ¿Quién es el cartílago en el hígado, por ejemplo? Pues en el hígado, el cartílago va a ser la cápsula de Gleason. Va a ser la membrana que envuelve al hígado. En el pulmón, ¿quién va a ser el cartílago del pulmón? Pues las pleuras. La pleura parietal con la pleura visceral. Entonces, la pleura visceral, ¿con quién se articula? Directamente está pegada al órgano. Ahora pondré una fotografía. Y después de esa pleura, tengo una pleura parietal. Y esas dos pleuras entre sí, aquí, cuando yo uno la palma de mi mano, ¿hay hueco? No hay hueco, ¿no? Pero sí que queda algo de hueco. No están pegadas completamente. Entonces, cuando tú coges dos cristales y los pegas, no pasa nada. Pero si le pones líquido en medio, eso crea un vacío que permite que los cristales se puedan deslizar entre sí, pero no separar. Entonces, en las vísceras pasa exactamente igual. Vamos a tener un hígado con una membrana que lo envuelve, que sería el cartílago, y luego el líquido sinovial que tengo yo ahí, y dentro de la articulación tengo líquido sinovial. Pues entre dos órganos tengo líquido sinovial, sí. No se llama líquido sinovial, se llama líquido seroso. ¿Vale? Es decir, voy a tener un líquido entre las serosas que envuelven los órganos y entre las serosas entre sí. ¿Esto qué permite? Permite que yo pueda desplazar cualquier órgano y friccionar un órgano con otro a través de estas membranas que serían el cartílago. Entonces, tengo una analogía entre el hueso, que sería el órgano, el cartílago, que sería la fascia que envuelve el órgano, y el líquido sinovial, que sería el líquido seroso, el líquido que hay en las serosas. Y ojo, que este líquido seroso es importantísimo, porque si ese líquido se seca, entonces, ¿qué pasa con las serosas? Las serosas no van a poder moverse. Y amigos, amigas, cuando las serosas no pueden moverse, lo primero que va a ocurrir es que el gasto cardíaco va a aumentar.
Lo segundo es que voy a empezar a tirar de las articulaciones que están a mi alrededor para poder suplir eso. Lo tercero, voy a restringir la mecánica de la musculatura que está en la periferia de eso, para que no estire esa adherencia. Se llama una adherencia. ¿Comprendéis? Entonces, esa adherencia va a impedir que si yo cuando quiero mover el hombro no tengo libertad de mi pulmón con la caja torácica, porque puede ser que un órgano se articule con un órgano, pero puede ser que haya un órgano que se articule con un hueso. Pues claro, el pulmón, a través de la fascia endotorácica, entonces la caja torácica por dentro tiene una fascia que hace que sea liso todo esto, pero que se pega a la pleura que viene del parietal, la pleura parietal, perdón, del pulmón. Entonces, entre ellos, y gracias a este líquido, cada vez que yo tomo aire, este pulmón se puede estirar y se puede articular literalmente con las costillas. Si yo pierdo esa articulación porque eso se seca, yo no voy a poder estirar las costillas. Voy a tener que empezar a respirar de forma que voy a perder los ejes mecánicos propios de ese movimiento fisiológico pulmonar. Entonces, cuando voy a querer mover el brazo, me voy a encontrar con que mis costillas no me dan el permiso para subir de aquí. Y no me dan el permiso para subir de aquí porque el pulmón está agobiado, no puede respirar tranquilamente, porque su pleura ha perdido su articulación. Es una base muy sencilla, pero las primeras costillas, que son tan importantes para el sistema linfático que hemos hablado ya en otra clase, la primera costilla es el medio de sostén del pulmón. Es donde viene la cúpula pleural a insertarse para dar apoyo a los pulmones y formar un sistema de doble hoja aquí. De tal manera que cuando la costilla toma aire, el pulmón es estirado hacia arriba gracias a este sistema de ventosa. Es como una ventosa que se pega. Si esa ventosa no se mueve bien, ¿de quién creéis que va a tirar? De la primera costilla. Si el pulmón tiene un neumotórax y hay una fijación de esta articulación visceral o de la articulación visceral de la pleura parietal con la pleura visceral y a su vez con la fascia endotorácica, si aquí se forma una adherencia, la persona pierde tan cantidad de respiración que aumenta tanto intentando respirar al cabo del día, aumenta tanto el gasto cardíaco, ¿vale? Para intentar llevar oxígeno y poder mover esa mecánica, que al final os aseguro que empecéis a perder mucho movimiento y la primera costilla deja de tirar hacia arriba. Entonces tú tiras con los escalenos, intentas levantar con los escalenos la primera costilla, pero no puedes levantarla. Y no puedes levantarla por ese problema articular entre las vísceras. Eso va a impedir que la costilla se levante y va a aparecer una artrosis que va a tener que ver con los escalenos que no pueden tirar de esa primera costilla. Y se va a desviar la cervical o voy a tener una cintura escapular que va a estar así y una restricción de movilidad a uno de los dos lados, seguramente al lado opuesto de la restricción mecánica del órgano. Y claro, eso son cadenas musculares. Sí que hay unas cadenas musculares asociadas, pero no empezó por el músculo, empezó por un problema de mecánica pulmonar, por un problema de neumotórax. Entonces, estas articulaciones están libres, te recuperas de todo. Si las articulaciones viscerales están libres, te recuperas de todo. Da igual en donde estés metido, te recuperas. Por eso, todas las artes que existen, ¿no? Desde el aikido hasta el yoga, hasta la respiración es fundamental. Porque si la respiración está libre, eso significa que los pulmones están libres. Eso significa que los riñones están libres. Y eso significa que vas a recuperarte de cualquier cosa. No respiras bien o la mecánica es deficiente, se va a resentir el diafragma y vamos a tener procesos de degeneración bastante importantes. Afecta mucho a la química, muchísimo. Entonces, no se va a resolver el dolor de hombro o la braquialgia o la hernia discal con una pastilla. No sirve la química. No es un problema químico. Es un problema mecánico, no se puede abordar desde la química. ¿Comprendéis?
Que no sirve de ponerle más aceite al coche si está perdiendo aceite y además lo que le pasa es que tiene un engranaje que no funciona bien. Olvidaros, da igual el aceite que le pongas. Entonces, nos empeñamos en resolver casos mecánicos con un punto de vista. Entonces la gente me dice, claro, pero ¿cómo me he recuperado yo en solo 2 sesiones? Claro, es que llevo ya 10 años así. Llevas 10 años así, estás recuperando sesiones porque estabas yendo a comprar zapatos a una panadería. Y en la panadería te dan pan. No es que sea mal pan, es que tú necesitabas unos zapatos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, no es que yo sea muy bueno, no se trata de eso. Es que la persona no había ido a la persona que necesitaba para recuperarse de este problema. Entonces, cuando el problema es mecánico, no hay que confundirlo con un problema químico. Y es aquí donde las farmacéuticas, cuando hacen su trabajo de investigación, no tienen en cuenta esto. Entonces, los resultados que dan son resultados sobre un paciente que mecánicamente no se sabe si está bien. No tiene síntomas, pero puede ser que tenga ya un fallo mecánico de algún órgano y nos lo comemos con patatas fritas. Entonces, no me puedo fiar. Por eso, hay algunos que le funcionan, otros que no, otros que les sirve, otros que no. Uno que tiene un efecto secundario y nadie se entera de que esta mecánica está ahí en medio. Es tan importante para la vida de relación, ¿vale? Que si se tuviese en cuenta, estarían encantados, los farmacéuticos estarían encantados con nosotros, porque parece que somos enemigos. No es cierto. Lo único que no nos tienen en cuenta en el lugar adecuado, ¿vale? Serviría para muchas cosas hacer un trabajo más fino, porque entonces no te desviaría, porque tú crees que los resultados que tienes son correctos, pero no, están basados en algo que ya no funcionaba. ¿Me explico? Se pierde la gente. Muy bien, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver diferentes tipos de articulación. Entonces, tengo, por ejemplo, el hígado con el riñón. Entonces, vais a ver que tengo debajo del hígado una articulación entre el hígado, la cara inferior del hígado y el polo superior del riñón. Y eso, cada vez que yo tomo aire, se va a desplazar. Claro. Entonces, cuando yo tomo aire, el riñón va a tener que bajar. Y si bajo, ¿cuántos centímetros puede llegar a desplazarse un riñón en una respiración más o menos normal? Entre 3 y 8 centímetros. Esos son muchos centímetros, ¿eh? A cada respiración. Si respiramos 22.000 veces al día, estamos hablando de unos casi 1 kilómetro diario, solo sin hacer nada, ¿eh? Entonces, aunque estéis ahora mismo así, la mecánica está fluyendo por vosotros en este momento. Si esa mecánica no va bien, no podríais estar así. Esa mecánica es mucho más importante para la vida, ¿vale?, de lo que solemos tener en cuenta. Como la tenemos, no nos damos cuenta, pero si realmente nuestro corazón está sufriendo, es que ya para levantar la cabeza ya, ¿sabes? Ya es un problema. Que para girar la cabeza, para estar estáticos, es un sufrimiento. Hay gente que sufre mucho. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de articulaciones viscerales. ¿Estas articulaciones viscerales están en todos sitios? Primera pregunta, sí. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, aquí tenemos una visión de un cerebro con su cerebelo, ¿vale? Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el cerebro y cerebelo y veis que hay una membrana que está asociada. Es decir, tengo lo que se llama la pía madre. La pía madre, que veis que esta piel que se ve aquí, la pía madre sería la membrana, sería el cartílago del cerebro. Me estoy explicando, el cerebro sí, como órgano, el cerebro en sí, ya se articula, es decir, ya aquí hay articulaciones. ¿De acuerdo? Todo se está articulando, pero en general todo el cerebro tiene una articulación. Esta membrana, que es la pía madre, está completamente pegada. Entonces, yo sé que la siguiente membrana que va a ir detrás de esta, ¿vale?, ya va a tener una relación diferente con el cerebro, porque ya no estoy tocando directamente la célula cerebral en sí, ¿no? No estoy tocando el sistema nervioso en sí, estoy tocando una membrana. Esta membrana va a ir soltando líquido, va a ser atravesada
¿De acuerdo?